Sean todos bienvenidos a una nueva edición de ID Speech Divulgación Científica de Alto Impacto. Primero que todo quiero agradecerle a todas las instituciones que apoyan este gran proyecto de ID Speech. Y hoy le agradecemos y le damos la bienvenida a un nuevo miembro a la comunidad, la Red Divulga Ciencia, y esperamos que esta sinergia colaborativa sea en pro del avance de la divulgación científica en Latinoamérica. Por otra parte, quiero agradecerle a cada uno de los voluntarios del grupo de ID Speech por la labor ardua que realizan para que estos espacios se hagan efectivos y al grupo de streaming que se es posible esta transmisión el día de hoy. Hoy me presento, mi nombre es Dumas Oviedo, hago parte del grupo de gestión de ID Divulgación Científica de Alto Impacto y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Saúl Arias, el cual nos viene a dar una charla bastante interesante relacionada de nuestra situación actual de la pandemia mundial a causa del COVID-19 y esperamos que sea de interés para todos ustedes. Brevemente, me permito describirles un poco del perfil profesional. Tiene un pregrado en física de la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid igualmente. Posteriormente estuvo en Alemania durante unos años de física biológica en el Instituto Max Planck y trabajando con temas relacionados con la formación de precursores y estructuras segmentadas en el cuerpo de vertebrados, y ha tenido interés también sobre neurociencia y desarrollo del sistema nervioso, además de trabajos relacionados con biología sintética. Actualmente, el doctor Saúl es investigador asociado del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Ha publicado cerca de 27 artículos científicos arbitrados en red. Y hoy nos prepara una charla titulada ¿Cómo predecir la evolución de la pandemia? Es de mi mayor gusto presentar al doctor Saúl y sin más preámbulo, doctor, adelante con su presentación. Muchas gracias, Dumas, y muchas gracias a todo el equipo de ID Core por la invitación. Es un placer estar aquí hablando a todos. Pues nada que añadir sobre los datos. Muchas gracias por estar. Si alguien quiere seguirme en algún contexto más, pues ahí en la transparencia se ve mi dirección de Twitter, que es @omeuxeito. Pues ahí pueden ver las cosas que voy discutiendo. Entonces, alrededor de la epidemia que estamos sufriendo, pues podemos hacer varias preguntas. Una es si se podía prevenir, si se podía predecir y, bueno, llegado ya el momento en que estamos, pues ahora que no, ya no lo hemos predicho, no lo hemos prevenido. Empecemos por si se podía prevenir. Pues a lo mejor habéis visto ya esta gráfica muy descriptiva de distintas pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia. Vemos aquí el eje temporal que viene más o menos desde el año en que comienza nuestra era, desde el año 0 hasta casi hoy en día, 1975, y el tamaño de estas bolas de pelusas o de lo que sean, pues representa el número de víctimas que produjo la pandemia en cuestión, ¿no? Aquí tenemos algunas famosas. Aquí está la peste negra, que en la Edad Media mató estimadamente a 200 millones de personas en Europa. Aquí están las epidemias que trajeron los conquistadores y colonizadores a América, que es difícil saber cuánta gente mataron, pero tirando por debajo por lo menos 50 millones. Aquí tenemos epidemias más recientes. El cólera, que aunque el número de víctimas pues no es tan grande, 1 millón comparado con otras, es una enfermedad muy, muy terrible. El último brote grande de la peste que tuvo lugar sobre todo en Asia, la mal llamada gripe española en 1918 y 19, que se compara mucho con la situación actual de COVID-19, porque fue también un virus respiratorio y vemos muchas imágenes similares de gente con mascarilla y medidas de distanciamiento físico. Y más recientemente, pues la epidemia del SIDA, que ya lleva pues estimados alrededor de 30 millones de víctimas
y es algo que los que somos un poquito más mayores pues recordamos cómo fueron sus comienzos. Y luego ya en el siglo XXI, pues la peste porcina, y el ébola, y aquí casi no las vemos, ¿no? El SARS-CoV-1, no el actual, que causó 770 víctimas nada más. Aquí tenemos ya COVID-19, que esta figura está sin actualizar. Ahí pone del orden de 500.000 de muertos. Hoy en día ya van del orden de 2.700.000 contabilizados oficiales. Estos seguramente serán muchos más y, por desgracia, los que quedan. Entonces la pregunta de si se podía ver venir que iba a haber una epidemia, pues ya estamos viendo la gráfica, ¿no? Las bolas estas de las epidemias se van repitiendo cada poco y cada poco va a haber alguna nueva. Entonces era claro que tarde o temprano algo iba a venir y evidentemente pues ha venido. Y esto pues mucha gente se había dado cuenta, ¿no? Hay libros muy buenos sobre ello. Precisamente si me uno por aquí, voy a estirar la mano y lo voy a enseñar en cámara. Aquí, por ejemplo, un libro que puedo recomendar a todo el mundo, Pandemia, de Sonia Shah. Es un libro anterior a la crisis de COVID, pero es bastante increíble, como por ejemplo hace una descripción muy buena de los mercados de animales de Wuhan y del sur de China, porque la autora ya entendió claramente que aquello era un peligro, era un lugar en el que el contacto entre virus animales y seres humanos pues podía dar lugar a una zoonosis, a un salto de virus de animales a humanos, como eventualmente pasó. Es un poco escalofriante con qué detalle lo describe años antes de que ocurriese. Y otras personas pues han estado también atentos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen a Bill Gates, al que muchos gustan ahora de asociar a teorías de la conspiración, simplemente pues porque es una persona que era consciente de que tarde o temprano una nueva epidemia iba a surgir y el mundo pues no estaba preparado, ¿no? Porque a nivel de administraciones, a nivel de gobiernos, no estábamos trabajando con la hipótesis de que alguna epidemia iba a surgir y eventualmente surgió y eventualmente pues no estábamos preparados en la mayor parte del mundo, como Bill Gates ya había anticipado. Y eso que si se pensaba sobre ello, pues se podían hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en 2012 Alemania realizó una simulación, una especie de escenario del Instituto Robert Koch, que es un instituto muy prestigioso de Alemania, sobre cómo podría ser una epidemia nueva que surgiera y cuáles son los problemas que causaría y cómo se podría reaccionar. Y esa simulación, ese escenario que crearon, pues resultó tener muchísimos parecidos con lo que eventualmente pasó. Esto es que para los epidemiólogos que conocían cómo transcurren estas epidemias y qué es lo que puede pasar, era bastante previsible todo lo que está pasando y de hecho lo previeron. Lo que no se podía prever era exactamente cuándo iba a ocurrir ni dónde. Entonces, pues como he dicho, sí, se podía prevenir porque no se podía decir cuándo iba a pasar, pero se sabía que iba a pasar. Entonces, se deberían haber podido tomar medidas anticipadas para minimizar lo que ha pasado. Y de hecho hemos visto que hay quien lo ha prevenido. Estamos viendo que en muchos países de Asia el impacto de la COVID-19 ha sido mucho menor precisamente por aquel puntito pequeño que enseñábamos antes, los 770 víctimas de la epidemia de SARS. Ahí se asustaron mucho. Y también la epidemia de MERS, que tuvo lugar en aquellos países hace unos años. Y ya tenían preparado toda una serie de medidas para actuar rápidamente en cuanto que surgiera la más mínima alarma de un nuevo tipo de epidemia. Y como ya tenían los protocolos y todo desarrollado para ponerlos en marcha de forma automática en cuanto hubiera un problema, pues lo han hecho y ha funcionado mucho mejor. El resto del mundo, que no sabíamos cómo actuar, pues cada país ha actuado como un pollo sin cabeza y estamos viendo los resultados. Así que ahora por lo menos tenemos que ser conscientes de que sí se puede prevenir, sí se puede tener planes trazados para actuar en estas situaciones y que
y ya hemos visto toda la ristra de bolitas y epidemias que hemos tenido a lo largo de la historia. Así que sí, tenemos que prevenirlas porque van a venir más. Igual que vino esta, van a venir otras y además cada día es más posible porque la presión humana es mayor, hay mayor población y los contactos con nuevas especies animales y nuevos medios que hasta ahora permanecían más o menos vírgenes, pues abre las puertas a más y nuevos virus que nos puedan atacar. Lo que no se podía predecir, claro, es el cuándo, el dónde y el cómo. Hay varios sitios que tienen puntos, ¿no? Por ejemplo, el sur de China estaba ya vigilado y justo de ahí vino, y hay varios otros lugares que son sospechosos, y es, pues, por ejemplo, como podemos imaginarlo a nivel geográfico, como intentar predecir una inundación, ¿no? Pues sabemos que una inundación no se va a producir en lo alto de una montaña, se va a producir en una llanura, en una zona baja que esté cerca de un río. Y sabemos que es raro que se produzca en una estación seca, que se va a producir en una estación de lluvias. Pues con las epidemias nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Podemos en cierta forma reducir las posibilidades porque sabemos qué es qué es lo más probable, en qué lugares son los en que hay máximo contacto entre nuevas especies animales y humanos, dónde se dan las condiciones humanas para que un virus de este tipo se empiece a extender, etcétera, etcétera. Y es ahí donde tenemos que tener la vigilancia, igual que no vigilamos en lo alto de una montaña para la inundación, sino que vigilamos en el valle, pues igual podemos prepararnos para las epidemias. Ahora, una vez que ya tenemos una epidemia, como es el caso de ahora, pues surge el problema de tratar con ella. Y una de las cosas que queremos hacer para tratar con ella es predecirla, intentar predecir cómo va a evolucionar para intentar adelantarnos a su evolución. Pero eso tiene sus propios problemas también. El primer problema de intentar predecir qué va a ocurrir con una epidemia es la calidad de los datos. Para poder conocer, para poder intentar saber cómo va a ser el futuro, tenemos que saber cómo es el presente y cómo ha sido el pasado. Y vamos a ver que, por desgracia, no tenemos un sistema que nos permita recopilar datos de una forma muy, muy fiable y, por lo tanto, calibrar la situación actual para intentar predecir la futura. Luego están las herramientas que tenemos con esos datos, esto es, la calidad y utilidad de los modelos, tipos modelos matemáticos o modelos computacionales de predicción para hacer esas predicciones. Los modelos tienen sus propios problemas también, como vamos a ver. Y finalmente hay un problema que es un poco más lo que hemos contribuido desde mi grupo, que es que las dinámicas de las epidemias, vamos a ver, tienen una incertidumbre intrínseca. Esto es, que aunque tuviéramos información de modelos perfectos, aún así es difícil realizar. Vamos a discutir primero cada uno de estos problemas antes de llegar a este último. El primero es el problema de los datos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la curva de número de nuevos casos que se iban detectando en España a lo largo de los primeros meses del 2020, febrero, marzo, abril. Como vemos, estos números pues, no tienen nada que ver con lo que sabemos hoy en día que ha ocurrido. La detección que había era mínima en comparación con lo que tuvo que ocurrir para poder explicar todos los casos de hospitalizados y de funciones que hubo. Con lo cual, pues ya mal empezamos a la hora de intentar hacer algo con esos datos. Y además esos datos no eran tan fáciles de alcanzar. Y lo que sabemos es que hoy en día estamos en la era del Big Data. El manejo de datos personales, económicos, de todo tipo, es una de los grandes negocios del planeta, y las mayores empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, en gran parte de sus beneficios la realizan precisamente por su capacidad de manejar muchos datos, y el día que esos datos realmente estén al alcance de todos, que haya una democratización, que podamos utilizarlos para tomar decisiones como sociedad, pues sí, sin duda mejorará lo que podamos hacer.
porque siempre es mejor tomar decisiones informadas que a ciegas. Pero claro, necesitamos que los datos estén en unas condiciones. Necesitamos, pues, por ejemplo, los 5 puntos que tengo aquí reseñados. Que haya un volumen suficiente de datos que realmente nos cubran los problemas que queremos conocer, que lleguen con una cierta velocidad. No me sirve tener una información muy buena si me llega con un retraso tal que no me permite tomar la decisión que necesito ahora, que sean lo suficiente variados, que tenga información, digamos, desde distintos puntos de vista de lo que está ocurriendo. Ejemplo de una epidemia, ¿no? Pues quiero tener, por ejemplo, información del número de infectados que hay, pero también del número de hospitalizados, pero también de cuántos de esos hospitalizados necesitan cuidados intensivos, cuánta gente fallece. Un solo de esos datos no me proporciona tanta información por un volumen muy grande que tenga, como tener varios tipos de enfoques distintos. Y luego además nos interesa saber cómo van variando, cuál es la variabilidad, la fluctuación que hay en esos datos y finalmente la veracidad que tienen. Esto es, no me vale nada de lo anterior si los datos que tengo directamente son erróneos, son falsos. Y lo que hemos estado viendo durante esta pandemia es que sí que han aparecido a veces más datos de los que somos capaces de seguir como ciudadanos. Estamos intentando entender qué pasa y a veces nos satura la información, que además sí que nos llega rápido, pero luego muchas veces es un poco la misma y sobre todo que a veces pues es información que directamente es falsa o errónea, con lo cual no nos sirve de gran cosa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, voy a usar varios ejemplos de España, pues porque es el país del que tengo las cosas un poco más controladas, ¿no? El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España informa cada día de la situación del coronavirus, publicando un fichero de formato PDF con este tipo de datos, ¿no? que vemos aquí, pues los casos que hay diagnosticados y algunos más, pues según las distintas regiones de España y el total. Pues no son muchísimos datos, la velocidad a la que llegan pues tampoco es que sea extraordinaria, porque en realidad esto siempre lleva retardos y tardamos varios días en saber cuál es el dato exacto y tampoco hay mucha variedad. De todo esto todos los días lo mismo y encima en un formato que es como un fichero PDF que no permite su tratamiento fácil por sistemas informáticos y más con cosas como por ejemplo que vemos aquí, ¿no? Esta curva es la de los nuevos casos cada día y vemos que todos los fines de semana, pues claro, los fines de semana no se hacen pruebas y tenemos estos valles aquí como si no se pusiera enferma la gente en fines de semana. Esto es que simplemente por la forma en que actuamos los humanos, pues nos vamos metiendo sesgos y engaños nosotros mismos en la información que podemos tener de la evolución de la epidemia. Y luego ya esos son digamos, los pequeños errores de a diario, pero luego pasa otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí la curva oscura son los nuevos casos confirmados de muertes por COVID-19 en España y vemos donde están las flechitas, aquí cambian un protocolo, de repente se añaden muchas más. Luego aquí de repente caen, luego aquí vuelven a subir, están ahí arriba, vuelven a bajar por razones de que el tratamiento de datos no estaba siendo adecuado, no porque realmente hubiese esos saltos de un día a otro en la mortalidad. Y esto es el ejemplo de España, pero lo podemos ver con otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los casos acumulados confirmados de COVID-19 en Ecuador y vemos que pues aquí a finales de marzo hay también un salto que claramente pues es que de repente se incorporaron muchos casos que no se habían ido contabilizando anteriormente, pero lo que es todavía peor, aquí en agosto-septiembre tenemos un salto hacia abajo, lo cual en principio es imposible, ¿no? Porque si estamos contando casos acumulados, cada día debe haber más que el anterior. Y aquí de repente pues se dieron cuenta que a lo mejor habían contado casos varias veces o algún tipo de error había y vinieron para abajo. Entonces, pues no se puede confiar mucho en los datos cuando tiene este tipo de errores de bulto, ¿no? Esta curva también es de Ecuador y es la mortalidad acumulada. De nuevo, vemos aquí también agosto-septiembre, pues alguna actualización se hizo de los datos o algo y de repente se sumaron pues
más de 200 muertos por millón, que son muchísimos, que no estaban contabilizados. Estamos viendo entonces que la información no tiene la velocidad que nos gustaría. Es muy difícil distinguir muchas veces qué son noticias reales de noticias falsas, de fake news. Y lo vemos a todos los niveles, desde las fake news de personas individuales que comparten en sus redes sociales hasta presidentes de poderosas potencias mundiales diciendo cosas totalmente absurdas. Entonces, pues el problema de la veracidad de los datos. El siguiente problema es, una vez que tenemos esos datos, ¿qué hacemos con ellos? Y ahí es donde entramos en cómo funcionan los modelos matemáticos para intentar hacer estas predicciones. Entonces, básicamente, la gran mayoría de los modelos matemáticos que se usan hoy en día para analizar la evolución y la dinámica de una epidemia vienen del modelo SIR, del modelo SIR que propusieron en 1927 Kermack y McKendrick. Esto es, estamos usando una herramienta matemática de hace casi 100 años. Una herramienta muy sencilla, simplemente se basa a las personas del grupo que estemos estudiando, que puede ser una ciudad, un país, las catalogamos en uno de 3 compartimentos. Se pueden hacer más, en el caso más sencillo que modelaron ellos, pues solo eran 3, ¿no? El compartimento S, de personas susceptibles, esto es que todavía no han pasado la enfermedad. El compartimento I, de infectados, que son los que en este momento lo están pasando y además son contagiosos. Y el compartimento R, que podríamos llamar retirados, porque en él metemos por un lado tanto a los recuperados que ya han pasado la infección y han dejado de ser contagiosos y además ya no son propensos a contagiarse. Entonces lo que hicieron Kermack y McKendrick fue, pues, para cada una de estas variables, digamos la proporción de personas susceptibles, infecciosas y retiradas que había en la sociedad, pues propusieron unas ecuaciones diferenciales muy sencillas. En realidad, lo que asumen es que el número de susceptibles disminuye en función del producto del número de infectados y de susceptibles. Esto es, cuantos más susceptibles e infectados hay, pues más posibilidades hay de que un infectado contagien susceptible, entonces este deja de ser susceptible y pasa a ser infectado. Y luego los infectados, pues al cabo de un cierto tiempo, se recuperan o por desgracia puede ser que se mueran y pasan a ser retirados. Y ya está. Esta dinámica tan sencilla sigue siendo la base, aunque sea con modelos más complicados, con más compartimentos y con más todo, de lo que se sigue haciendo hoy en día. Y por lo menos desde el punto de vista cualitativo, pues tiene su interés, ¿no? Por ejemplo, a partir de este modelo podemos definir el famoso parámetro R0 que nos dice qué posibilidades hay de que la epidemia crezca o desaparezca. Si ese R0 es mayor que 1, pues ya sabemos que significa que está creciendo. Si es menor que 1, pues que está decreciendo, y cuanto mayor sea, más peligroso. Y en términos de este modelo viene simplemente dado como la tasa de contagio dividido entre la tasa de recuperación, y ya está. Si la tasa de recuperación es mayor que la tasa de contagio, este R0 va a ser menor que 1, pues simplemente porque la gente se recupera más rápido de lo que se van contagiando. Eventualmente deja de haber infecciosos y se acaba la epidemia. Si eso es mayor que 1, pues al revés, se van contagiando más rápido de lo que se recuperan, hasta llegar a la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que también es un concepto que sale de este tipo de modelos y que se puede calcular más o menos fácilmente a partir de esas ecuaciones. Si vemos cómo es la dinámica cada ese tipo de modelos, pues vemos, por ejemplo, aquí que al principio tenemos una población en que casi todos son susceptibles y no hay infectados ni recuperados. Eventualmente hay un pico de infecciones que va bajando y casi todos los susceptibles pasan a ser recuperados. Y aquí está lo que es la inmunidad de rebaño, ¿no? No todo el mundo llega a contagiarse, solo una parte de la población, que en este caso es casi toda, lo hace, dependiendo de cómo de contagioso sea el virus y qué posibilidades hay de recuperarse. Lo divertido es que esta figura que estoy mostrando aquí es directamente la que sale en la página de la Wikipedia sobre el modelo SIR. Es una curva, digamos, al azar del modelo, pero si pongo ahí la curva de los datos que enseñé antes de España, coinciden perfectamente y no está ajustada una curva a la otra, simplemente está un poco estirada para que coincidan ahí.
pero eso también nos muestra una cosa de por qué se sigue utilizando el modelo SIR hoy en día, años después. Y es que es un modelo que tiene una efectividad que es casi hasta poco razonable, ¿no? De alguna forma recupera muy bien cosas que se ven continuamente en las epidemias, ¿no? El crecimiento casi exponencial de casos al principio, como este luego se frena, y un pico, y también de nuevo una caída exponencial a otro ritmo diferente según van bajando. El problema del modelo SIRE, claro, es que solo se puede utilizar para modelar pues como un pico, una ola de todo esto. Pero si ya lo vamos haciendo más completo, por ejemplo, que estos parámetros puedan cambiar en función de actuaciones que están haciendo las administraciones, pues por ejemplo decretan un confinamiento, pues hay muchos menos contagios. Haríamos un beta más pequeño, se acaba el confinamiento, beta vuelve a ser más grande. Entonces esa dinámica social, que es una de las cosas que es difícil de capturar, son las que hacen que se pueda extender este tipo de modelado, y también son una de las cosas que hace que sea muy difícil hacerlo bien. Y una de las cosas que se puede hacer, claro, es intentar extender un poco este tipo de modelos. Este, por ejemplo, es la extensión que hemos hecho nosotros para tener una extensión mínima que sea lo más parecido al SIR, pero que tenga en cuenta una de las principales formas de lucha contra la COVID, que son medidas de mitigación como hacer confinamientos, como usar mascarillas, como la distancia física entre las personas, etc. Y lo que ocurre es que cuando se toman estas medidas, pues una persona contagiada normalmente tendrá contacto con menos personas que si no se hace nada, con lo cual sus probabilidades de contagiar a alguien serán menores que si no se hace nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el infectado está en contacto con todas estas personas y acaba infectando a 3, en este caso al estar con menos, pues contagia solo a 1. Entonces lo que hicimos fue dividir la clase de susceptibles en otra clase más, que es la clase C, que en principio la llamamos confinados, pero que también se podría llamar cuidadosos, digamos, de gente que pues, no está tan expuesta al virus porque se lo puede permitir, no tiene, por ejemplo, que salir a trabajar o estudiar en ambientes expuestos y puede ser mucho más cuidadosa, o simplemente no se arriesga como otros que siguen haciendo una vida normal en lugar de estar más retirados. Estas personas tendrían una posibilidad mucho menor de infectarse, con lo cual eso ya introduce un cambio en la dinámica y permite de una forma sencilla meter un primer efecto. Pero claro, hay muchas más cosas, ¿no? que tenemos. Por ejemplo, sabemos que los brotes de COVID se producen mucho por infecciones en eventos de supercontagiadores. Entonces, por ejemplo, pocas personas son responsables de muchísimas infecciones, y un número mayor de personas que están contagiadas en realidad acaban infectando a pocos o a ninguno. Hay una variabilidad muy grande entre distintas personas de cómo funciona esto. Y este tipo de variabilidad pues es una cosa que también es difícil de meter bien en modelos matemáticos. Tenemos también que hay una variabilidad por edades, pues no es lo mismo, por ejemplo, la tasa de mortalidad que hay entre las personas muy mayores que entre las más jóvenes. Las dinámicas de la transmisión son en sí mismas también variables, ¿no? El periodo de latencia, el periodo en que es infeccioso, lo que tarda en incubarse, etcétera, pues es algo un poco probabilístico. Tienen unos periodos característicos, pues es infeccioso durante 4 o 5 días, el periodo de incubación son 5 días, pero son 5 días en una persona, 4 en otra, 3 en otra, 7 en otra. Y esto que hace difícil, por un lado, tomar medidas de prevención, pues también es problemático a la hora de integrarlo adecuadamente en modelos matemáticos e intentar hacer predicciones. Y estos son los problemas desde el punto de vista científico, pero ¿qué problemas nos podemos encontrar fuera de la ciencia que afecten a todo esto, ¿no? Pues nos encontramos, por ejemplo, que incluso que haya gente trabajando muy en serio con todo esto tenido en cuenta, utilizando los mejores datos posibles, los mejores modelos, pues al final esa información tiene que llegar a los que toman las decisiones, tienen que llegar a los políticos, a las administraciones de turno, y ellos tienen que entender
cuál es la información de la que se pueden fiar y de la que no, ¿no? Y lo que hemos visto, yo creo que en todo el mundo, en España tenemos varios ejemplos de personajes que se han hecho populares en medios de comunicación, en redes sociales, pues en base a sus predicciones matemáticas o lo que sea, que, que muchas veces son incluso bien intencionadas, pero que no contaban con la capacidad técnica para hacerlas bien, ¿no? Este chico que estoy enseñando aquí es un matemático, es un divulgador en matemáticas, que como divulgador será muy bueno, pero que se hizo famoso en España como el chico de la curva, porque sacaba una curva que parecía que predecía muy bien la curva que estaba viendo de casos nuevos de COVID. Y en realidad lo que estaba haciendo es que con un método de extrapolación muy sencillo, pues predecía lo que iba a pasar 2, 3 días después, que es algo que casi todos podemos hacer incluso más o menos a ojo, sin necesidad de matemáticas muy avanzadas. Y luego, claro, si vas pintando esa curva junto con lo que luego va ocurriendo, pues vas a tener dos curvas que son básicamente idénticas. No es que hayas predicho con 20 días o 30 días o un mes de antelación lo que iba a ocurrir, que es un poco la idea de que le daba a mucha gente y por la que se hizo famoso y por la que le hacían un poco de caso, ¿no? Aquí tenemos a Tomás, que a lo mejor algunos habéis leído alguno de sus ensayos, ¿no? El más famoso es uno que publicó en marzo de 2020, con el título de La danza y el martillo, en el que pues explicó muy bien cuál era la situación de COVID y qué es lo que habría que hacer, pero claro, desde entonces pues se le ha subido un poco el éxito a la cabeza, ¿no? Con declaraciones como estas. Y si yo pude preverlo, los gobiernos deberían haber podido. Bueno, pues una cosa es que una persona en sí pueda tener una cosa clara y otra cosa es que una maquinaria como un gobierno lo tenga claro, sobre todo si no tiene muy claro de quién puede fiar y quiénes son los que realmente tienen el conocimiento para hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí también tenemos un caso divertido. Este es un profesor, uno de los matemáticos más citados de España, de la Universidad de Santiago de Compostela, que es el aquí pintando una curva exponencial creciente, y la fórmula que tiene aquí un signo menos, o sea, que esta curva en vez de ir para arriba debería ir para abajo, si esa fórmula estuviera bien. Y también pues fue de los bien intencionados que se puso a hacer modelos inmediatamente de epidemias y a decir a las administraciones que tenían que hacer esto o aquello cuando realmente pues tampoco tenía mucho pies ni cabeza, ¿no? Muchísima gente que era capaz de hacer algo con una ecuación diferencial agarró el modelo SIR y se puso a hacer predicciones y, por ejemplo, el máximo responsable aquí en España del Centro de Alertas Sanitarias nos contaba que en marzo se volvían locos porque recibían un montón de propuestas de información de gente que estaba haciendo predicciones de lo que iba a ocurrir y ellos ya directamente no sabían distinguir quién era el que era fiable y quién era alguien que estaba haciendo en su casa con el Excel y las ecuaciones SIR cualquier cosa. Al final todas esas, digamos, buenas intenciones pues acabaron siendo ruido que no ayudaron a que las personas que tenían que tomar decisiones pudieran fiarse realmente de qué es lo que ocurría. Y eso, que los propios científicos somos culpables de ello muchas veces, ¿no? No nos damos cuenta de nuestras limitaciones y ahí hemos estado metiendo ruido. Vale, pues con esto llegamos al tercer problema, que es tras los datos y tras los problemas que tienen los modelos y los que los usan, la incertidumbre y la dinámica epidémica. Vamos a ver que las dinámicas epidémicas son, digamos, impredecibles de por sí, aunque se tengan datos buenos y aunque se tengan modelos buenos. Con lo cual, pues las bolas de cristal, igual que en el mundo real, no existen. Solo existen para engañarnos un poco a nosotros mismos. De nuevo, aquí muestro el modelito con los confinados que pueden encontrar en esa publicación que sacamos nosotros el año pasado y que es el que usamos un poco al añadir esta nueva clase de confinados, da lugar a una dinámica un poco diferente de la del SIR que permite entender crecimientos que no son exponenciales, que son más lentos, que es lo que se estaba viendo en realidad con esta epidemia, y entonces decidimos usarlo para ver cuál era el problema con los datos, ¿no? En principio, pues, este modelo funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos el ajuste que hicimos en las curvas de casos de las distintas regiones de España.
pues todas se pueden ajustar más o menos bien. Y aquí tenemos el ajuste pues, de los primeros días de la epidemia de marzo, abril de España. Aquí más o menos por esta fecha fue cuando empezó el confinamiento en España, que fue el 14 de marzo. La curva naranja es el ajuste del modelo y la sombra gris es el intervalo de incertidumbre que calculamos para esa predicción. Y si nos fijamos aquí en esta otra representación, que es la misma curva, ¿no? Simplemente aquí está en escala logarítmica y aquí está en escala lineal, aquí se ve mejor que la incertidumbre pues, durante unos días más o menos no es muy grande, pero al cabo de un tiempo puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir que incluso se alcance un pico y los casos empiecen a bajar, o al revés, que sigan subiendo de forma exponencial para siempre. Al cabo de unos días no podemos saber si va a ocurrir esto, si se va a doblar y va a bajar o va a seguir subiendo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si empezamos a ajustar con pocos días y vamos haciendo el ajuste, añadiendo cada vez un día, vamos a ir viendo cómo va cambiando esa curva y cómo va cambiando el intervalo de incertidumbre, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los primeros días, tenemos un intervalo de incertidumbre grandísimo, vamos añadiendo más días, ahora casi no hay incertidumbre, el modelo está seguro de que va a continuar habiendo un crecimiento de la epidemia exponencial durante un tiempo largo, pero según van empezando a frenarse los casos, llegamos a este punto. 16 días tras empezado el confinamiento, en que el modelo ya duda, ¿no? Ya puede ocurrir que vaya a crecer o que vaya a doblarse. 17, 18 días, 19, 20, pero sigue esa incertidumbre muy grande hasta más adelante. Esto es, hasta básicamente que no se haya alcanzado el pico, que se alcanzó algunos días después, pues realmente no es que no se pueda saber cuándo se va a alcanzar el pico, es que no se puede saber ni siquiera si va a haber un pico o no. Y esto no es un problema de este modelo en particular que estamos usando nosotros. Esto ocurre pues, con cualquier modelo de este tipo compartimental, de este tipo SIR o todas sus extensiones que se pueda intentar hacer. Las predicciones pueden llegar a unos pocos días, pero más allá, pues es que no podamos saber cuándo va a ser el pico antes de que empiecen a bajar los casos. Es que ni siquiera sabemos si va a haber un pico o no. Eventualmente lo tiene que haber, claro, porque si nos ponemos enfermos todos, ya se acabó la historia, ya nadie más se puede poner, pero la idea es intentar saber si va a haber un pico antes de eso, antes de alcanzar la inmunidad de grupo. Y es muy difícil. Es tan difícil que en el ejemplo que tengo aquí hemos hecho un ejercicio un poco académico, pero que lo demuestra. Los datos que estamos mostrando aquí no son datos reales. Los datos que estoy mostrando aquí hemos tomado las ecuaciones del modelo y a partir de las ecuaciones hemos hecho una simulación con unos parámetros epidémicos dados y pues obtenemos unos puntos que son los circulitos que tenemos por aquí y que por lo tanto son soluciones exactas del modelo, sin ningún tipo de error porque han sido producidas directamente por el modelo. Ahora, tomamos esos puntos y intentamos ajustar a ellos el modelo, ¿no? Nos olvidamos de que los hemos obtenido a partir del modelo, nos imaginamos que son datos reales de la epidemia y le pedimos al modelo que ajuste los mejores parámetros posibles a esos puntos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que ocurre lo mismo que con los datos reales. Es imposible saber si pasados unos días va a empezar a controlarse la epidemia y van a empezar a bajar los casos o van a seguir subiendo. Y esto con datos absolutamente perfectos, que son datos artificiales generados por el modelo. Ni aún en ese caso se puede saber si va a haber un pico o no. Con lo cual, en el mundo real, con los datos reales, que encima tienen todos los problemas que ya hemos discutido de veracidad, de fiabilidad, de completitud, etcétera, etcétera, pues intentar hacer lo que no se puede hacer ni con datos perfectos y con el modelo perfecto que describe de forma perfecta esos datos, pues es ser un poco iluso, ¿no?
Entonces, pues resumiendo esta historia, lo que quiere decir es que si se nos juntan dos cosas, por un lado, la incertidumbre que tenemos, pues digamos, con los datos que no son perfectos, más una dinámica de tipo crecimiento exponencial, que es como el tipo de dinámica que tienen las epidemias, el resultado es que no podemos predecir con exactitud. Y ya lo hemos visto. Si la dinámica es exponencial, lo que ocurre es que las barras de error, la incertidumbre también crece de forma exponencial y eso nos impide hacer predicciones. No es el caso como el dibujo de la roca que tenemos aquí en lo alto de la ladera. Si la echamos a rodar ladera abajo, pues es muy difícil predecir en qué punto se va a torcer y va a caer para este lado. Pues un poco lo mismo nos pasa con las epidemias. Pero si eso es así, entonces deberíamos tirar los modelos matemáticos a la basura, olvidarnos de todo esto, o sirven para algo. Pues la verdad es que sí que sirven para algo y son muy útiles. Siempre que nos demos cuenta de cuáles son sus limitaciones, qué es lo que podemos hacer y no con ellos, son muy útiles. Por ejemplo, una de las cosas que son útiles es para comparar distintos escenarios y darnos cuenta de lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en esta figura aquí, pues se ve el resultado de dos simulaciones, de dos comparaciones, en la que en una se toman medidas protectoras y en otra no. Y vemos pues que el resultado en un caso sería un pico muy alto, muy rápido, y en otra pues que ese pico sería más bajo, se alcanzaría más tarde, lo que permitiría en este caso, por ejemplo, que el sistema sanitario pues aguantase la presión. Este tipo de comparaciones sí que las podemos hacer con los modelos. A lo mejor no nos podemos creer cuantitativamente lo que sale, pero sí cualitativamente. Y esa información cualitativa de qué es lo que ocurriría en los distintos escenarios es precisamente lo que nos es útil para decisiones. Este fue otro caso famoso en el que un modelo del Imperial College de Londres pues también comparó distintas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si no hacemos nada? Pues habría un pico muy alto muy pronto. ¿Qué es lo que ocurre si se cierran las universidades, las escuelas, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre si no tomamos otro tipo de medidas? Y poder comparar esos tipos de casos. Esta información sí es útil y sí se puede obtener a partir de los modelos, ¿no? Por ejemplo, a partir de estas informaciones cualitativas, pues por ejemplo fue que se escribió por parte de epidemiólogos e investigadores españoles una carta al gobierno español en marzo pidiendo que hiciesen un confinamiento más estricto porque las cuentas no salían, no se veía el final a lo que iba a ocurrir, no había seguridad de que se fuese a alcanzar un pico pronto o incluso de alcanzarse el que tuviese unos días de diferencia más o menos cuando estamos hablando de miles de casos nuevos al día y de muertes, ¿no? En España llegó a haber del orden en marzo de 1.000 muertes al día. Entonces, ser capaz de parar esa dinámica una semana antes o después, pues significa muchos miles de muertes menos, ¿no? Y a partir de este tipo de comparaciones con modelos se llegó a la conclusión de que era absolutamente imprescindible realizar el esfuerzo máximo en aquel momento para frenar al máximo la expansión de la epidemia, ¿no? Se publicó esta carta. El gobierno todavía tardó como una semana de más en lo que podría haber tardado en hacer caso. Al final sí que hicieron un confinamiento más estricto, pero bueno, aún así pues 20, 30.000 españoles murieron en marzo, abril, víctimas de COVID, que si se hubiera hecho un poquito más de caso a estas cosas, pues podrían haber sido algunos menos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos ahora en la situación en que estamos de cara al futuro para mejorar lo que para prepararnos para futuras epidemias? Pues primero, lo que hemos hablado, los datos. Tenemos que organizar protocolos para ya en la epidemia que tenemos ahora en marcha y de cara a las siguientes, que sea automático, que se puedan generar datos de calidad sobre qué es lo que está ocurriendo y sobre todo que sean de forma transparente, que esos datos estén al alcance de todo el mundo, que se sepa su origen y que estén en formatos tratables para que se pueda trabajar con ellos todo el mundo, de acceso totalmente abierto y que cumplan las condiciones que ya hemos discutido, de que haya suficiente velocidad, variedad, variabilidad, etcétera, etcétera. Y respecto al segundo problema, el de los modelos matemáticos,
pues podemos compararnos un poco con otro tipo de fenómeno en el que estamos muy acostumbrados a predicciones de modelos matemáticos, que es la predicción meteorológica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el mapa la predicción de la trayectoria de un huracán que hubo en el Océano Atlántico, y lo que estamos viendo es que no nos predicen exactamente lo que va a hacer, sino que nos van prediciendo toda este área en la que se supone que en algún punto de ese área va a estar el huracán en días sucesivos, ¿no? Nos pintan la trayectoria más posible, pero puede estar en cualquier lado. Esto es, no nos están dando una información, digamos, determinista, exacta, de qué es lo que se puede esperar, sino que nos dan una información probabilística de qué es lo que puede ocurrir. Y, y esta comparación pues, se puede llevar un poco más lejos, ¿no? Entre epidemiología y meteorología, ¿no? O el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para epidemiología ya hemos visto que los datos son escasos, inconsistentes, de calidad mediana en el mejor de los casos. Sin embargo, para la predicción meteorológica, pues hay una red muy grande de estaciones meteorológicas, hay muchos datos abundantes, distribuidos, que se comparten entre muchas instancias nacionales e internacionales. En epidemiología los modelos pues, son compartimentales, cosas como el modelo SIR y extensiones más o menos complejas, pero que están basadas en la misma idea, mientras que los modelos computacionales para la predicción del tiempo pues necesitan supercomputadoras para poder hacer la predicción a tiempo. Son muy complejos, tienen en cuenta muchos niveles, tienen en cuenta pues, a nivel global lo que ocurre en todo el planeta, porque ya sabemos que el aleteo de una mariposa en Texas produce un tifón en China, etcétera, etcétera. En epidemiología tenemos otro problema, que es que la dinámica depende de los individuos. Esto es, si el comportamiento humano cambia, si de repente todo el mundo tiene miedo y se encierra en sus casas, o si de repente lo pierden y salen a bailar, pues eso va a afectar a lo que va a ocurrir a la epidemia, y las estamos difíciles de modelar, mientras que en el tiempo no tienen ese problema, es un fenómeno físico y es independiente de lo que hagamos. Con lo cual, bajo estas condiciones, pues, ¿cuál es el umbral de predecibilidad, ¿no? En el caso del tiempo, que sabemos que también es impredecible porque es un fenómeno caótico, podemos llegar a hacer predicciones más o menos fiables de una semana, ya mucho más de una semana, no nos creemos mucho si va a llover o va a hacer sol. En el caso de la epidemiología, que hemos visto que es por ser un proceso exponencial, por lo que es difícil predecir, pues no sabemos muy bien todavía dónde podemos llegar. Cuando seamos capaces de tener modelos más sofisticados, cuando seamos capaces de tener datos más fiables y sobre todo entender mejor cuál es la reacción de la gente a este tipo de eventos, pues veremos si podemos llegar a cuánto, a un mes, a dos, ni se sabe, ¿no? Pero en cualquier caso también va a ser una ventana limitada. Citando, ¿no?, a un sabio como Séneca, ¿no? Hemos visto que un problema es que la incertidumbre es intrínseca en los fenómenos epidémicos, o sea que hay un punto hasta el que no podemos hacer más, ¿no? Entonces, parafraseo a Séneca, no podemos cambiar la condición de las cosas, únicamente colocarnos en la disposición de ánimo digna de la persona prudente para conformarnos con la naturaleza y soportar con valor todos los acontecimientos. Pues las palabras de Séneca siguen siendo válidas 2000 años después, ¿no? Si somos conscientes de que hay estos problemas intrínsecos para predecir esta dinámica, pues lo que tenemos que hacer es aceptarlos y hacer que formen parte de nuestra respuesta, ¿no? Las clásicas que se hacen en estos casos es, pues, por ejemplo, intentar ponerse en el peor de los casos y actuar sobre él. Eso es lo que debería hacerse y es lo que en muchas ocasiones no se está haciendo y vemos lo que pasa, ¿no? Y luego, claro, lo que sí que podemos hacer es, pues, las medidas que todos conocemos, ¿no?, para prevenir los contagios. Higiene de manos, mascarillas, distancia física, y ya sabemos, esta transparencia es de antes de que se hablase tanto de la importancia de los aerosoles, ¿no? Pues ya sabemos todos también que mucho cuidado con los interiores, intentar evitar compartir espacios interiores con personas no convivientes y nada, y esperar a que vayan avanzando los ritmos de vacunación para que esto vaya mejorando.
Y nada, pues quiero terminar citando a Oscar Wilde, pues vivimos en la época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades, ¿no? El hecho de que hoy en día pues estemos muchas veces sin ver a muchas personas queridas y sin hacer de las cosas más sencillas que antes hacíamos cada día por culpa de la pandemia, pues nos hemos dado cuenta ahora que en realidad eso era lo importante. Y pues con esto quiero dar de nuevo las gracias a IDCore por haberme invitado, a todos ustedes por estar ahí atendiendo y dejo aquí con varios enlaces a artículos más o menos de divulgación en que hemos explicado y hablado de estas cosas que he estado contando por si quieren leer un poco más. El último de todos es el artículo académico en el que hemos presentado el modelo este del que he estado hablando con la clase de personas cuidadosas, pero bueno, todo esto es a nivel divulgativo y dar las gracias a mis colaboradores, Susana Manrubia, José Cuesta y Mario Castro, con los que seguimos trabajando en este tipo de temas. Muchas gracias. Doctor Saúl, no, muchísimas gracias a usted por la presentación. Creo que es evidente la pertinencia de este tema y más como actualmente vivimos en la pandemia con COVID-19. Espero que este sea bastante interés para todos los que actualmente están conectados con nosotros. En el chat encontramos algunas preguntas bastante interesantes que nos gustaría que usted nos ayudara a responder. Una de estas preguntas es: ¿qué porcentaje de la población debería vacunarse para llegar a la inmunidad de rebaño? Pues teniendo en cuenta cuál es la tasa de contagio de COVID y el R0, que se calcula que está sobre 2,5 o algo así, las estimaciones que se hacen normalmente es en torno al 70%. La inmunidad de rebaño dicen que está alrededor del 70%. Que en realidad tampoco hace falta que se vacune el 70% de la población porque tenemos mucha gente que ya lo ha pasado, ¿no? Entonces, que entre los que tienen ya defensas por haberlo sufrido y los vacunados, pues se sumen ese 70%. Ok, muy bien. En cuanto al tema del modelo matemático que se está aplicando a estos datos, hay algunas preguntas relacionadas. Y una es si es posible reducir el porcentaje de incertidumbre de este tipo de modelos. No, en realidad no, porque ese es el problema, ¿no? La incertidumbre no es culpa de los modelos, la incertidumbre es culpa de la dinámica. La dinámica de la forma en que crecen las epidemias es exponencial y cuando tenemos algo que crece de forma exponencial, pues su incertidumbre también crece de forma exponencial y eso es el modelo. Entonces es algo que se podrá reducir, claro, utilizando datos mejores y modelos más sofisticados que utilicen más tipos de información diferentes sobre, por ejemplo, movilidad de la población, sobre costumbres, etcétera, etcétera, pero nunca se puede hacer desaparecer del todo porque es intrínseco a la propia dinámica. Ok. También nos preguntan que si es posible incluir más variables dentro del modelo para mejorar la predicción. Se pueden incluir más variables y de hecho es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Si se empieza a mirar un poco los modelos que se están usando, pues algunos tienen muchísimas variables, hospitalizados en todas y cada una, variables distintas para distintos grupos de edad, para distintos grupos de riesgo, se pueden hacer muchísimas. El problema de meter muchas más variables es que eso no sirve de nada si no tenemos información fidedigna del comportamiento de cada una de esas variables. Entonces, la respuesta corta es sí, se puede y de hecho se está haciendo y es el camino, por ejemplo, si queremos imitar la predicción meteorológica de lo que se puede hacer. El problema es conseguir datos suficientes para que tenga sentido, porque si no tenemos datos suficientemente variados para justificar tener todas esas variables, lo que estamos haciendo es un sobreajuste, estamos haciendo un overfitting que al final sale lo mismo que nos saldría con un modelo con menos variables y no nos estaríamos engañando tanto a nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo. Ok, muy bien. Doctor, y en cuanto a eso del modelo SIR, también nos preguntan que si de qué manera puede influir el agregarle los confinados al modelo.
Claro, una de las cosas que ocurre al agregar los confinados es que el crecimiento exponencial que se ve en el modelo SIR desde el principio, pues ahora ya no es exponencial, ya es subexponencial, porque, porque tenemos una parte de la población que tiene una posibilidad mucho menor de contagiarse y que por lo tanto hace que digamos que haya un freno, ¿no? A la dinámica de contagios. Entonces, la primera cosa que se hace visible es es que cambia el tipo de dinámica. Y la segunda cosa que se hace visible es que si el confinamiento es suficientemente estricto, si hay suficiente gente que se confina, pues en ese caso se asegura que se alcanza un pico y se doblega la curva y empiezan a bajar los contagios antes, cualitativamente, mucho antes de lo que ocurriría con una dinámica sin confinados, con una dinámica tipo SIR pura, en el que simplemente se seguiría creciendo hasta alcanzar la inmunidad de grupo. El efecto de los confinados se puede parar la epidemia muchísimo antes de acercarnos a la inmunidad de rebaño. Ok. Doctor, en cuanto a ese tema de los números que actualmente vemos a nivel mundial, bueno, en diferentes países, vemos un contexto bastante complejo en Latinoamérica. Y una de las preguntas va en torno a esto, que nos preguntan que si conoce usted los números actuales de Brasil y qué puede usted comentar acerca de esto. Bueno, los números exactos no los tengo aquí en la cabeza, son fáciles de encontrar, pero sí que Brasil está muy presente en las noticias aquí en Europa bueno, porque estamos oyendo que es uno de los países con mayor prevalencia de COVID, con mayores problemas a nivel de tensión sanitaria. De hecho, es incluso un que a mí me toca personalmente, ¿no? Yo tengo familia en Brasil y dos familiares míos han fallecido por COVID en Brasil. Entonces, sí, o sea que la situación está siendo una catástrofe, pero es que además también ya lo sabemos y es lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? El virus no distingue entre ricos y pobres, pero las personas sí distinguimos entre ricos y pobres y al final ocurre que los pobres, pues si quieren comer, se tienen que exponer y si se ponen enfermos tienen mayores dificultades para tener tratamientos, para hacer cuarentena sin contagiar a nadie más, etcétera, etcétera. El resultado es que eso sí se ha visto en muchos estudios, que donde hay más pobreza es donde también hay más enfermedad y más COVID. Y precisamente Brasil, que es un país de tamaño continental, y en el que las bolsas, digamos, de pobreza son también de tamaños continentales, está en una situación ya de por sí bastante mala para afrontar esto. Si se le junta que ha tenido un poder político que directamente ha negado que haya habido un problema, pues se produce la tormenta perfecta que estamos viendo. Claro, lamentamos escuchar de doctor esas noticias y pues creemos que en realidad el tema de la vacunación masiva a nivel mundial suena como un poco esperanzador para muchas de las poblaciones que están esperando que se empiece toda la jornada de vacunación efectiva y disminuyan todos estos casos, justamente para alcanzar la inmunidad de rebaño. En cuanto a este tema del avance de la vacuna y de la importancia que tienen los científicos en torno, de todas las áreas, en torno a lo de la pandemia, hay un comentario y una pregunta al final en el chat que nos dicen, es claro que los investigadores de varias áreas deben de trabajar de la mano con los tomadores de decisiones de cada país, así como usted lo mencionó, con los gobiernos efectivos, para que se pueda actuar de la mejor manera. Esto no se cumple, al menos aquí en Ecuador, es la persona que pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál sería tu recomendación para cerrar esa brecha? Pues buena pregunta, ¿no? Si supiera cómo cerrarla en España, que es lo que me queda más cerca, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Aquí por lo menos hemos conseguido establecer canales de comunicación, pero tenemos la impresión de que por lo general la mayoría de las administraciones también nos hacen muy poco caso, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Intentar extender más la cultura científica, los eventos de divulgación, ¿no? El trabajo que está haciendo ID Core es buenísimo para, para porque al final pues los políticos los que toman decisiones al final lo que siguen es el peso de la sociedad, ¿no? Si hay una sociedad que les dé una presión para que sigan la voz de la ciencia, para que hagan caso a los técnicos y a los científicos, pues es más fácil que lo hagan, ¿no? Si no tienen esta presión, pues harán lo que están haciendo ahora, que es básicamente ignorarla. Así que una de las cosas que podemos hacer es justo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo con este tipo de eventos. Claro, en torno a ese mismo contexto, ya para ir redondeando la sesión de preguntas, eh, hay dos preguntas que me parecen bastante pertinentes de hacerle y una de esas es, con su grupo de trabajo y usted mismo ha colaborado con instituciones españolas, eh, ¿cómo es la vinculación, cómo es la vinculación o el acercamiento de la academia a este tipo de instituciones encargadas de la toma de decisiones? Sí, por ejemplo, aquí en España, pues hace unos meses, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde trabajo yo, recibimos un correo absolutamente todos, estoy hablando que es una institución con, no sé, 8.000, 10.000 investigadores repartidos por más de 100 institutos por toda España, de todas las áreas, del centro que son un poco los que coordinan la respuesta a nivel nacional contra la COVID, eh, pidiendo si había gente que trabajase en este campo, que entendiera y que pudiera ayudarles para ir a trabajar con ellos allí, para, vamos, durante unos meses transferir su contrato de trabajo y estar trabajando en el centro de alertas sanitarias. Yo respondí a ese correo y tuve varias reuniones con ellos y otro número de personas también. Pero al final, es muy difícil, ¿no? En el caso decidimos no incorporarnos al centro de alertas sanitarias pues, por toda una serie de problemas burocráticos y de problemas, ¿no? Pues tenemos estudiantes, tenemos equipos que también hay que seguir trabajando con ellos. Entonces lo que estamos haciendo es una colaboración informal, ¿no? Nosotros seguimos con nuestros estudios y les vamos contando a ellos los resultados. Pero luego, claro, ellos digamos que son también un equipo técnico y al final no son los que toman la decisión, ¿no? Ellos le cuentan al ministro, al presidente y al final la decisión se toma a otro nivel. Entonces, cuánto de lo que se pueda trabajar con este tipo de organismos, cuánto de eso llegue finalmente a, a materializarse en políticas, pues depende siempre de la actitud del gobernante. Claro. Yo creo que dentro de estas dos últimas preguntas queda un mensaje muy claro para toda la comunidad en general, en donde la investigación y los avances científicos siempre deben de estar de la mano con todo este tema de las instituciones, tanto públicas como privadas, en pro del avance a mejorar algunos aspectos como el tema de la pandemia, precisamente, ¿no? O sea, la vinculación tanto empresa privada, pública como instituciones gubernamentales con la academia, debe de ser un clic fuerte para que en realidad todos esos avances se hagan efectivos. Eh, Claro. sí. Doctor, una última pregunta. Ah, disculpe, sí, iba a preguntar. Sí, sí, quería hacer un pequeño comentario más, porque con todo esto que dices muy cierto, pues me ha recordado uno de los ejemplos que quería comentar, ¿no? Que claro, para que esto funcione es una de las cosas que decíamos antes, los gobernantes también tienen que saber de quién se pueden fiar, ¿no? No todo el mundo que sea un científico pues está capacitado para hablar de todos los temas. Y la forma de hacer eso es tenerlo preparado de antemano. Entonces, una de las cosas que ya hemos visto es que, por ejemplo, con las epidemias, pues que son recurrentes, que tarde o temprano va a venir otra pandemia global de algo y además entre medias tenemos nuestras epidemias de todos los días, que si la gripe, que si no sé qué, que también todos los años matan a millones de personas.
Entonces, por ejemplo, uno de los éxitos que han tenido los países orientales, pues no solo China, que es el caso más famoso, pero Japón, Corea, países más modestos como Vietnam, como Tailandia, que han respondido muy bien, es que tenían organismos previos, ¿no? Igual que, por ejemplo, tenemos en todos los países un instituto que se dedica a la predicción meteorológica, pues ellos ya tenían institutos dedicados, si queremos, a la predicción epidemiológica y ya tenían los protocolos y todo organizado desde el minuto cero, ¿no? Entonces, este tipo de instituciones en que ya haya equipos de personas expertas y que sean a los que haya que recurrir por defecto en cuanto hay la más mínima alerta, pues eso es lo importante, ¿no? Ellos tenían esa gente que en cuanto hubo un problema, sus administraciones, sus gobiernos supieron exactamente a quién preguntar porque había alguien que era su trabajo seguir esto, mientras que en Latinoamérica, estoy seguro, y en Europa también, no había nadie o muy poca gente que su trabajo fuese hacer eso. Sí, muy acertado, doctor, el comentario al respecto. Y ya como la última pregunta para redondear este tema, doctor, nos preguntan también por qué una parte de la población no llegaría a contagiarse nunca según la curva de SIR. Bueno, pues por una razón sencilla, ¿no? De hecho, voy a volver atrás y lo vamos a ver, porque las ecuaciones dan miedo, pero esta es una de las cosas que se ve muy sencillamente con una ecuación, porque es tan sencillo que se da la primera. Tic, 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 tic. Aquí estamos. Vale. Si nos fijamos en esta ecuación de aquí, tiene ahí, aquí y ahí, aquí. Esto es, cuantos más infectados hay, pues más gente se infecta, pero cuantos más infectados hay, pues también más se van recuperando porque se van curando. Entonces, si sacamos I como factor común de aquí, pues vemos que nos queda beta n da igual S menos gamma. Esto es, que si el número de susceptibles es lo suficientemente pequeño, esto de aquí va a ser negativo, lo que significa que la pandemia va a caer. Eso significa que en cuanto el número de susceptibles se reduce por debajo de la cota que hace eso negativo, pues la epidemia decae y por eso no llega a contagiarse todo el mundo, porque no hay suficientes personas susceptibles para lo podemos entender también de otra manera, ¿no? Con el dibujito este donde lo puse, estaba un poco después, ¿verdad? Aquí. Si imaginamos que mucha de esta gente se va poniendo enferma, pues puede ocurrir que un nuevo infectado pues ya no tenga contactos que sean susceptibles, porque ya todos se han contagiado. Es cada vez más difícil que un infectado encuentre a otra persona sin infectar, llegado a cierto punto. Entonces, pues ya se para la transmisión y los que tuvieron la suerte de no haberse infectado antes, pues quedan sin infectarse. Ok, muy bien. Bueno, doctor, queremos agradecerle mucho por su tiempo, por este espacio tan importante para nosotros como IDSpeech, divulgación de científica de alto impacto, que queremos darle un mensaje de diferentes temáticas de vanguardia a la población en general. Agradecemos mucho su ponencia y esperamos que haya sido de gran interés para todos los que actualmente nos siguen en Facebook Live y bueno, hasta una próxima transmisión de IDSpeech. Que tengan muy buena tarde. Muy buena noche.